Libro de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre e Hijo, Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dios añada bendición a nosotros a través de lo que es su santa, su bendita, su gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, Padre, envía ayuda desde lo alto, Señor. Padre, para que sea eliminada toda oposición del diablo, Señor, al cual estamos, reprendemos, estamos fuera, declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Padre, que tu Santo Espíritu se pasee con libertad en este lugar y que sea Él y solo Él quien nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no entras al reino de Dios? Ese sería el título del mensaje, pero es una buena pregunta. ¿Por qué no entras al reino de Dios? Esa lucha está desde que Jesús estuvo en la tierra. De hecho, Nicodemo, que era un maestro, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Y él se espantó y dijo: pero ¿cómo puedo yo, siendo un viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puedo yo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo: si tú no entiendes cosas terrenales, que son las que te estoy diciendo, ¿cómo pues podrás entender si yo te dijera cosas celestiales? Oye, Nicodemo es mi maestro y no lo entendió. Y la iglesia del siglo XXI lo entiende menos que Nicodemo. Y hoy vamos a saber por qué. Aleluya. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Aleluya. Todos sabemos que este verso es el que introduce el llamamiento de Isaías. En ese tiempo del rey Usías, el profeta era el profeta Zacarías, pero Zacarías falleció. Y dice la palabra que el rey Usías, cuyo nombre en verdad es Azarías, hizo la voluntad de Dios hasta que murió Zacarías. Pero inmediatamente murió el profeta. Entonces Usías comenzó a engrandecerse, a creerse la gran cosa, de tal manera que tuvo la osadía de entrar al templo de Dios e intentar quemar incienso. Y dice que el sumo sacerdote y 80 sacerdotes más se le opusieron: no, rey, tú no puedes hacer eso. Pero él persistió. Y Dios, cuando él agarró el incensario, inmediatamente lo hirió con lepra. Y tuvo que salir huyendo del lugar en donde estaba. Y dice la Biblia que Usías fue leproso todos los días de su vida hasta que murió. Gloria a Dios. Nunca se le quitó la lepra. De tal manera que los 52 años que gobernó en Judá, él no estaba en el palacio, sino en una casa aparte, porque era leproso. Seguro tú has visto una película de ese rey de Judá que usaba una máscara como de hierro y que para hablar con la gente hablaba de lejos, envuelto en algo con una máscara, y que solo se quitaba la máscara ante sus íntimos porque estaba leproso. Ese era el rey Usías. Pero lo
que me conmueve es el hecho que tuvo que suceder. Para que Isaías fuese llamado, tuvo que morir Usías. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. ¿Por qué no entras en el reino de Dios? Sencillo. Hoy yo te lo voy a explicar. San Marcos capítulo 1, verso 14, casi un paralelo con lo que le sucedió a Isaías y a Usías. Usías tuvo que morir para que Isaías fuese llamado como profeta de Judá. Y oye lo que dice Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora estás entendiendo, ¿verdad? Ahora estás entendiendo por qué no entras al reino de Dios. ¿No lo entiendes todavía? Te lo sigo explicando. Gloria a Jesús. Así como Isaías tuvo que esperar para su llamamiento que muriera el rey Usías por el poder y la autoridad que tenía Usías, y Isaías era un profeta que enfrentaba al reino, pero que estaba en el palacio, trabajaba en el palacio. Entonces, parece que Dios, para evitar un conflicto con Usías, no llamó a Isaías hasta que Usías no falleció. Pero vamos a Jesús. Dice que después que Juan fue encarcelado, todos sabemos que Juan fue encarcelado y que Juan no volvió a salir de la cárcel, sino que en la cárcel le cortaron la cabeza y falleció. Lógicamente, sin cabeza no puede vivir, ¿verdad? Lógicamente. Gloria a Jesús. Dice que después que fue encarcelado, vino Jesús en el poder del Espíritu, predicando el evangelio del reino de Dios. Nunca predicó salvación, nunca predicó arrepentimiento de pecado. Lo único que predicó Jesús fue el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 3, verso 3 en adelante. Verso 3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Se refiere en este caso a Juan el Bautista, lógicamente, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ve usted? ¿Por qué no entra el evangelio del reino? Jesús tuvo que esperar que Juan menguara, que Juan cayera preso, que Juan fuese sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque lo que predicaba uno y lo que predicaba otro eran cosas totalmente divorciadas, totalmente diferentes. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Qué es lo que es el bautismo? Ser introducido en el agua para perdón de pecado. Pero oiga lo que Juan predicaba, que es lo mismo que están predicando la mayoría de predicadores del siglo XXI. Presta atención. Verso 7 de San Lucas 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No es coincidencia. No es coincidencia. Hoy muchas iglesias siguen predicando el mismo evangelio de Juan.
el bautismo para arrepentimiento de pecado, hermano. Y entonces insultan a la gente. Y el mundo está herido por el mensaje de la iglesia. Hijo del diablo, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Ese es el evangelio de Juan. Ese no es el evangelio de Jesús. No, hermano, no. Dice la Biblia, aleluya, dice la Biblia, hermanos, que Jesús vino a predicar el año agradable de Jehová, el año de la buena voluntad de Dios para con la tierra. Bienaventurados los que tienen esa pobreza de espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados. Y la gente le gustaba el mensaje de Jesús. Por eso Jesús hizo un ensanchamiento de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque su mensaje no era insultante. Porque Jesús compartía con los pecadores. Jesús se iba al monte. ¿En qué templo podía Jesús predicar? No iba a caber la gente, hermano. Eran miles y miles y miles de personas alrededor del maestro escuchándole. ¿Por qué? Porque era un mensaje de amor, era un mensaje de paz. Además, no solo el mensaje, dice la Biblia, muchos venían a Jesús por los panes y por los peces. Una nueva modalidad. Jesús le daba comida, Jesús los alimentaba, Jesús no los reprimía porque eran pecadores. De ahí que los judíos decían: ¿y qué profeta es este que come con ladrones, con borrachos, con prostitutas, con pecadores? Ese no puedes venir de Dios. Y Jesús entonces le decía: ¿quién tiene la necesidad de ir al médico? ¿El que está sano o el que está enfermo? Lógicamente que el que tiene la necesidad de ir al médico es el que está enfermo. Porque el que está sano no necesita medicina. ¿Para qué? Entonces, el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús eran dos mensajes totalmente distintos. El de Juan, un mensaje de arrepentimiento, pero un mensaje insultante. Hijo del diablo, arrepiéntete. De hecho, por eso fue a la cárcel y por eso lo mataron. ¿Por qué? Porque enfrentó a Felipe, que era uno de los gobernantes, voceando desde la puerta de su casa: hijo del diablo, no te es lícito acostarte con la esposa de tu hermano, el diablo te va a llevar. Y Felipe no lo mataba a él personalmente, que tenía el poder para matarlo, porque le tenía miedo, porque decía: es un profeta, y si me pasa algo. Pero no le faltaban los deseos de matarlo. Y así hay muchos de los predicadores de hoy en día, insultando a la gente. Hay mensajes que yo mismo lo pongo y lo quito porque me da horror, me causa pavor el ver de la manera que la gente se para en una esquina a insultar todo el que pasa, de que en el nombre de Jesús, cuando Jesús nunca insultó a nadie. De hecho, en una ocasión a mí mismo me salvó la campana, porque hubo un evangelista que nos invitó para el pueblo de Guerra a un culto que él tenía, una campaña en el parque de Guerra, y yo no pude ir. No recuerdo ni siquiera por qué no pude ir. Pero en el parque de Guerra, cuando él se emocionó de tanta gente que había en el parque escuchando su mensaje, agarró a una muchacha y la señaló y le dijo: mira, demonio lleno de pecado, hija del diablo, dice Jehová que si no te arrepientes, el diablo te va a llevar, te van a pegar sida por tú estar engañando a tu esposo, por tú hacer que si yo qué, que si yo como. Hermano, la muchacha era una persona, parece que de alta estima del pueblo, y el pueblo se amotinó
y le caían a pedrar. Tuvieron que dejar todos los equipos botados y salir corriendo. La policía fue que fue a recoger los equipos. Las guaguas era de Baratán a pedrar. ¿Por qué? Porque la muchacha era una persona honorable que todo el mundo conocía. Vamos a saltar al lado, al número 4. Y hay una pregunta. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús en el monte de la tentación? ¿Y por qué se lo ofreció? ¿Qué le ofreció y por qué? Lucas capítulo 4, vamos al verso 5 hasta el 8. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay una pregunta interesante. ¿Por qué Satanás, el Señor lo reprenda, le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo? ¿Por qué se lo ofreció? ¿No te has preguntado eso? Por una razón sencilla. Jesús vino a establecer su reino en la tierra. Y Satanás lo que le estaba dando era una alternativa, es decir, el fin justifica los medios. Es lo que dice la política. Entonces, ¿qué es lo que Satanás le dice a Jesús? Si tú postrado me adoras, no tendrás que ir a la cruz, sino que yo te voy a entregar todos los reinos del mundo para que tú reines sobre ellos, porque a mí me han sido dados y yo tengo potestad para darle el reino a quien yo quiera. Diablo mentiroso, ¿quién te dio a ti los reinos del mundo? Tú viniste a robar, a matar y a destruir, pero a ti nadie te ha dado potestad sobre los reinos del mundo. Bendita sea la gloria de Dios. El único que está destinado para reinar sobre el mundo se llama Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Seguimos ahí mismo, en el capítulo 4 de Lucas. Pero esta vez vamos a pasar al verso 16. Dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo lo contrario a lo que hacía Juan. El evangelio de Juan era tan fuerte, el evangelio de Juan tenía tal grado de confrontación, claro que es una profecía cumplida, que Juan tenía que predicar en el desierto. Juan no entraba al pueblo a predicar. Juan predicaba en el desierto, y la gente que le quería escuchar iba al desierto y allí le escuchaba. Él no predicaba en la ciudad. Él nunca entró al templo a predicar como hacía Jesús. Jesús entraba al templo y mira, hasta le dieron la Biblia para que la leyera. Le dieron la Torá y él la leyó. Y cuando leyó la Biblia en el libro del profeta Isaías, leyó ese pasaje que hemos leído: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice: ¿a qué lo envió Dios? ¿Lo envió a insultar a la gente? No. ¿Lo envió a confrontar a los pecadores? No, porque el mundo entero es pecador. Yo soy un pecador, tú eres pecador, todos somos pecadores.
Si fuese por ser pecadores, yo no estaría aquí en este lugar santo, predicando la palabra. No podría. Pero Jesús no vino a acusar. Jesús no vino a señalar. Jesús vino a salvar a los pecadores. Gloria a Dios. ¿Oyeron cómo lo dijo? ¿A qué lo envió el Señor? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe usted, hermano querido, cuánta gente no va a la iglesia porque está herido? Porque el mensaje de la iglesia lo ha dejado, lo ha echado a un lado, lo ha maltratado. Le hemos dicho que ellos son hijos del diablo, que son drogadictos, que son ladrones, que son borrachos, que son prostitutas, que son rameras, que se van allá al infierno, que se van a quemar por toda la eternidad. Eso no fue lo que Jesús vino a predicar. Jesús vino a sanar. ¿Qué es sanar? Dice la Biblia que el amor cubrirá multitudes de pecados. Cuando tú eres un pecador y le das un abrazo y le dices, Cristo te ama y yo te amo en el amor de Cristo, óyeme, esa gente se va en lágrimas. Son gente desechados por el mundo, que nadie lo quiere, que nadie lo abraza, que lo botan de su casa, que tienen que comer de los basureros, hermano. De los basureros tienen que comer. Y muchos de nosotros, los que estamos en la iglesia, los ignoramos totalmente. Pero el buscar el indigente, el que está por ahí por las calles, que nosotros le subimos el vidrio, para que no se nos acerque porque hiere, porque tenemos miedo que nos atraque. Sin embargo, ellos están deseosos de que tú, aunque se le hable, le diga, Dios te bendiga, Cristo te ama. ¿Sabes qué? Hay esperanza para ti. Cristo te quiere salvar, Él te ama mucho. Y yo te amo. Mira, ahora no tengo dinero, pero si tú quieres limpiarme el vidrio, cuando yo pase te lo voy a dar doble. O mira, no me limpie el vidrio que está limpio, pero toma. No piense que para la droga a usted no le importa, para lo que sea. Déselo, que la Biblia dice que al que te pide, que tú le des sin saber para qué. Es el amor, hermano. Es el amor el que cubre el pecado. Jesús vino a eso, a sanar a todos los quebrantados del corazón, pero también a pregonar libertad a los cautivos. O sea, esa gente que está presa espiritualmente, hermano. Mire, yo que andaba por los hogares criados dominicanos, que están haciendo una muy bonita labor, me llevé la siguiente experiencia. Duramos 11 años allí predicando la palabra, toda la semana. Y había un joven, por ejemplo, que yo me lo encontraba hoy, y él levantaba la mano y se convertía, varón, yo me quiero convertir al Señor. Amén, orábamos por él, se convirtió. Cada vez que había una actividad, ahí él participaba. Pero el día menos pensado, llegábamos a Beltrea y decíamos, y fulano desertó, se fue, se volvió como loco y de repente arrancó y se fue. Luego nos encontrábamos el joven quizás en otro pueblo, porque ¿qué pasa? Cuando tú abandonas un hogar, en ese no te aceptan de nuevo. Muy difícil. Tiene que estar muy bien recomendado para que te acepten otra vez. Pero yo llegué a conseguir jóvenes que lo veía en Sabana Perdida y que luego me lo encontraba en San Francisco de Macorís. Y yo, como son tantos, no lo conocía, pero cuando ellos venían me abrazaban. ¡Oh! Gloria a Dios, ¿cómo se acuerda de mí? Me fue a cambiar la memoria a mí. Allá en Sabana, cuando usted daba los estudios ya, ay, sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y dime, no varón caí, pero aquí estoy, ahora sí es verdad que lo voy a lograr. Pero cuando venía de volver a San Francisco de Macorís, ya se había ido. Y 2 años después me lo encontraba en La Vega. Y así sucesivamente. En una, oramos por uno que estaba terminal de SIDA, en el hogar de SIDA, en el X positivo, B positivo, no me acuerdo cómo que ellos dicen, que está ahí en la 27. Y orábamos por él, ya moribundo. Y yo me di un susto, un día que voy por la Duarte, y de repente del otro lado de la calle vocea al muchacho, ¡Rigoberto! ¡Rigoberto! Y yo, me va a atracar, ya voy a mandar, y dice, no, espérate. Pues yo dije,
Bueno, yo no te conozco a ti, ¿cómo le voy a creer? Me dice, varón, usted no se acuerda de mí, usted no se puede acordar de mí. Yo era el muchacho que me estaba muriendo en el hogar de SIDA. El que estaba sudando en el piso, temblando, que usted oró por mí. El Señor me sanó, varón. Miren, me casé, tengo mi esposa, estoy trabajando y hasta tengo un hijo, varón. Ay, varón, Dios sea bueno. Y comenzó a brincar conmigo abrazado. Esto es una locura, hermano. El evangelio es una locura, pero qué locura tan buena, aleluya. Pero ¿sabes cuándo es que la locura es buena? Cuando tú vienes a sanar a los quebrantados de corazón. No acusarlo, no acusarlo. A poner en libertad a los oprimidos del diablo, hermano. Ponerlo en libertad. Cristo te ama, Cristo te da una esperanza. Agárrate del Señor y tú verás lo bien que te va a ir en la vida, aleluya. A eso vino Jesús. A eso volvió a Nazaret. Entonces, Jesús fue enviado única y exclusivamente a predicar el Evangelio del Reino. No me diga de la misión de que Él vino a morir por los pecadores, eso lo sabemos. Y era justo que Él lo hiciera. Él se ofreció voluntariamente para hacerlo. No fue Isaías. Isaías no murió por los pecadores, aunque lo aserraron vivo, metido en un tronco, pero él no murió por los pecadores, él murió por Él y murió por el Evangelio. Pero Jesús fue quien se ofreció voluntariamente. Dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Y lo enviaron a Él para que muriera en el Calvario. Pero a eso no fue que Él vino a anunciar que Él volvería por segunda vez a establecer su reino en esta tierra. Eso está pronto a suceder. Claro que sabemos por la palabra que primero se va a establecer el primer gobierno mundial del anticristo, que gobernará por 7 años sobre toda la tierra. Pero al final de esos 7 años Jesús viene a establecer su reino, que gobernará por 1000 años, y luego el Padre gobernará sobre toda la tierra. Así es que hagamos morir lo terrenal en nosotros para que llegue lo celestial. ¿Qué es lo terrenal? Deja ya encarcelado a Juan. Déjalo en la tumba hasta el día de la resurrección. No estés resucitando a Juan para tú estar acusando, diga, como una voz que clama en el desierto. No, no, no. El Evangelio no fue enviado para el desierto. El Evangelio fue enviado para las personas, para que sean sanadas, restauradas, regeneradas. Gloria a Dios. Quita lo terrenal y llegará lo celestial. Lo celestial es el Evangelio del Reino, el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable en que Dios viene para sacar a Satanás y los demonios de esta tierra, sacar la enfermedad, sacar el pecado, sacar la miseria. Ya no habrá ninguna de esa inmundicia, el pecado no existirá más, y solo Cristo y nosotros, los que entraremos al reino, estaremos gobernando en la tierra junto con Él. Así que te invito a que compartas este mensaje, a que estudies este mensaje. Si quieres, me puedes escribir por las redes sociales y podemos compartirte libros, estudios bíblicos, lo que tú quieras. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Entra al reino de Dios.